mejor. Entonces, bueno, dentro de algunos efectos, podemos hablar, digamos, que en las manifestaciones encontramos algunas de ellas como un deterioro de la capa vegetal, el secamiento, resecamiento de cuerpos de agua, corrientes de agua, la pérdida, digamos, de los caudales, la compactación, en el caso, por ejemplo, de la degradación de erosión del suelo, en donde ahora miraremos un poco lo que es la remediación, pero en donde precisamente esas actividades son supremamente complejas desde el punto de vista técnico y supremamente costosas. La erosión laminar en las terracetas como una primera manifestación del proceso de erosión, donde vamos observando lo que se conoce como pistas de vaca por todos los sitios por donde va recorriendo el ganado, y son a partir de los cuales precisamente posteriormente pueden desarrollarse surcos en profundidad y derivar del dije que se baja. La caricatura lo que muestra es cómo, primero que nada, la erosión es un proceso que comprende una escala global. Lógicamente lo encontramos a nivel de finca, pero digamos que a lo largo y ancho del globo terráqueo encontramos procesos de erosión. Miren que además de representar el problema como algo a escala global, se observa el finquero allí cayendo con su tractor, el campo de maíz, los árboles y las construcciones. Un poco de eso es lo que nos refleja a nosotros el problema de erosión, la pérdida de la capacidad productiva, la devaluación de los predios y muchas veces con consecuencias que digamos difícilmente son reversibles o son años. Un asadonazo, digamos, en un campo agrícola, un asadonazo mandado, se puede perder esto y mucho más del suelo. De ahí entonces que la erosión humana nos plantea un gran problema por el desbalance que existe entre la tasa de formación del suelo y la tasa de efecto, fundamentalmente. Dentro de los agentes que intervienen, no voy a entrar aquí como en detalles, pero podríamos decir que la erosión, además de que tiene un origen humano y que el hombre es el que rompe lo que es el equilibrio de los sistemas naturales, pues tiene una serie de factores que inciden en que la erosión se presente más o menos rapidecidades que superan a veces un valor que es 120 a 150 milímetros por hora. Para hacerse una idea de ustedes, para hacerles una idea de eso, ya vieja precisamente los deslizamientos en unas zonas mucho más intensas. Enseguida miramos un poquito de eso. Otro factor es la pendiente del terreno, es decir, la inclinación que tienen los terrenos. Se dice que la pendiente condiciona casi que determina la velocidad de los flujos de agua en las superficies de terreno, y mientras más velocidad tienen esos flujos de agua, más capacidad de arrastre también tienen, y con ello más capacidad de erosionar. Y el material parental es decir, consistentes, que tengan poca consistencia, puede marcar que un suelo sea más deteriorable por la erosión. Y las características de los suelos que vienen derivadas precisamente de ese material parental. No será lo mismo un suelo muy arcilloso que no permite una rápida evacuación del agua que le llega, es decir, infiltración, que un suelo arenoso, que la velocidad de infiltración en él es bastante alta. ¿Sí? Sí. Bueno, y aquí solamente miremos este cuadrito. Para el tema de frecuencia, me interesa una frecuencia entre lluvias de 17 días genera una erosión supremamente bajita. Allí está expresado como toneladas por hectárea de suelo que se pierde. Lo único que les quiero mostrar con eso es que comparemos 17 días contra 2 días de distancia. ¿Cuántos órdenes de magnitud? Pero bueno, bastantes veces más, a pesar de que las lluvias han sido un poco mayor en el caso de los eventos que estuvieron más espaciados uno de otro. Solamente para reflejarles que importa más incluso la frecuencia entre aguaceros que la cantidad de agua que sea aportada por los eventos. Seguimos con él. Dentro de los tipos de erosión, en un principio hablamos de acuerdo al origen, erosión, digamos, geológica, erosión humana o antrópica. Aquí hay una separación, un poco, digamos, si se quiere, caprichosa, pero para esta presentación, pues, digamos, apropiada. Hablamos de la erosión hídrica, separada en 3 tipos: erosión superficial, movimientos en masa y erosión lineal. La erosión superficial la separamos entonces en la erosión laminar. La erosión laminar es una erosión leve, digamos, es leve
cuanto se va produciendo a lo largo del tiempo, pero es delicada porque de manera casi imperceptible puede uno llegar, precisamente porque no es el movimiento inmediato, la gran masa de suelo perdida, puede ir en el paso del tiempo, como hayamos dado cuenta, de un momento a otro lo tenemos ya perdido, porque la desaprendimos en la medida en que iba avanzando. La erosión en surcos se va dando como profundización de los flujos de agua sobre la superficie del terreno. A medida que, y de esta separación rescataría los movimientos en masa, los movimientos en masa me interesan mucho, en particular los deslizamientos. Los deslizamientos, pero hay dos tipos, rotacionales y translacionales, enseguida miramos, y que en particular nos interesan porque es como les quería mostrar 85 personas muertas deja la ola invernal en Colombia, ya son 108 los muertos en Colombia por deslizamientos, a 40 se elevó un número de muertos en deslizamientos en Manizales, etc. Mucho proveniente precisamente de ese periodo invernal del que hablábamos ahorita. Lo que les quiero decir con esto es que bajo de sus aguas servidas directamente en las laderas que están ocupando generan saturación, el sopamiento del suelo y posteriormente la carga de las construcciones con esas condiciones de humedad fácilmente da lugar a deslizamientos como ya ustedes lo saben en muchas ocasiones, pérdida de vidas humanas. ¿Seguimos? El uso de la tierra en zonas rurales, en parajes rurales, en donde está por encima de su capacidad o un tipo de material en el que se presente este tipo de deslizamientos, los deslizamientos rotacionales. Seguimos camino. Aquí tenemos un modelito de formación de cárcavas. Las cárcavas se pueden producir de distintas maneras. Solamente quisiera yo quedarme en esta diapositiva, en esta imagen, en donde observamos cómo el proceso se va haciendo cada vez más profundo y va creciendo hacia la parte superior de lo que nosotros conocemos como tan simples y sencillas como es una lineal, que es un surco profundo, básicamente, hasta las compuestas que está allí a mano derecha, que es una combinación de todos estos otros tipos de cárcavas. Entonces, sistemas supremamente complejos, como les decía, de trabajar, de remediar. Seguimos con ello. Allí tenemos pues algunas imágenes. Yo creo que estas imágenes hablan un poquito, digamos, por sí solas. Aquí tenemos el ingeniero como un factor de escala. Esto es en la zona de Chico, después de haberles hablado de la teoría. Lo primero es, ¿por qué es importante este tema de la erosión? Básicamente por la importancia que reviste el suelo como, digamos, no solo sostén, sino aprovisionamiento de fuente de recursos para los sistemas productivos que se implementan en la tierra rural. Fundamentalmente es ahí donde lo estamos nosotros, digamos, pensando. La pregunta es si en virtud de que el suelo se puede recuperar o se puede, digamos, restaurar con el paso del tiempo, si esa escala de tiempo nos puede hablar de que el suelo sea un recurso agotable o no. Es decir, será un recurso renovable, difícilmente a las toneladas por hectárea al año. Entonces, que tenemos ese valor por allí, por el orden, digamos, un valor intermedio de 2 toneladas, 2 toneladas y media por hectárea de suelo que se puede formar bajo criterios ecológicos, digamos, ideales, pero miremos los valores de pérdida. Fácilmente los valores de pérdida del suelo pueden rondar desde 10, 15, 20 hasta incluso 40 toneladas de degradación de erosión. Uno, la pérdida de productividad de los cultivos o de los sistemas productivos mejor. Lógicamente, la pérdida del suelo impone que haya que establecerse una reposición de esa pérdida. Afecta la pérdida del valor, digamos, predial. Lógicamente, pues no será lo mismo en una zona productiva que un terreno esté muy degradado, erosionado, en fin, a que no lo esté. Eso va a marcar. Lógicamente, habrá que hacer la excepción en las zonas en donde el valor de la tierra se rige por otros variables, como el caso de la... En este grafiquito, ahorita les mencionaba lo de la vocación de uso de la tierra. En Irak, realizando un estudio, según el cual se analizaba cómo estaba en el territorio nacional el uso actual de la tierra contra el uso potencial o la vocación de uso que tienen los terrenos en el territorio nacional. Ese uso actual, lo que actualmente está ocupado, está en color azul. La barrita de azul, entonces nos dice la cobertura actual o el cubrimiento actual de diferentes tipos de utilización de la tierra, realmente pasando por el territorio. ¿Qué pasa? Que muchas de esas zonas que aquí se identifican como de conflicto son zonas escarpadas
escarpadas, es decir, de fuertes pendientes y de condiciones económicas complejas, es decir, alta precipitación, por ejemplo, y materiales geológicos muy productivos. Tampoco nos vamos a quedar en el detalle, de manera muy general, les digo esto. Las primeras clases, las clases 1, 2, 3 y 4, son las clases que tienen más aptitud, digamos, agrícola o agraria, en donde se podrían utilizar más intensivamente las tierras. Y por el contrario, las últimas clases, la clase 7 y la clase 8, son las más restrictivas, es donde hay una mejora ambiental, son cerca del 12% de la tierra, pero la gran mayoría, cerca del 5.6%, es decir, más o menos la mitad, están en la clase 4, es decir, se están ubicando en la clase más extrema, es decir, la actividad agrícola. Entonces es un poco, digamos, demasiado lejos, ya uno dice que no está tan lejos, y estamos hablando que en particular se está afectando cerca de una tercera parte de la superficie arable, trabajable de la tierra, con posibilidades de aplicarse a sistemas productivos agrarios. ¿Cómo está la erosión entonces desde la perspectiva, digamos, del IGAT y del IDEAM? Pues, ¿qué pasemos caminos? Bueno, aquí solamente les quiero mostrar es que el IGAT y el IDEAM pues, plantean diferentes cifras para periodos muy cercanos, que son un poco contrastantes. Miren que el IDEAM, por ejemplo, en el 2000 decía que si la erosión se presentara el 52% del territorio nacional, mientras que según el IGAT apenas era el 14%. Parece ser que ni siquiera el problema de erosión lo tenemos bien diagnosticado desde nuestras propias instituciones encargadas de esto, de hecho lo plantea Tomás León-Cicada. O sea, a retener los suelos cuando tenemos unas condiciones propicias para eso. Y enseguida vamos a observar cuáles. Un efecto importante es el efecto cobertura. Cómo nos cubre una superficie del suelo, muy especialmente del impacto de las gotas de lluvia de manera directa, como atacando, digamos, el primer punto del proceso de erosión, que es el de erosión post-salpicadura que comentamos ahorita, es decir, la desagregación de las partículas del suelo. Pero enseguida vamos a hablar de otros efectos que en todo caso debemos considerar como benéficos cuando establecemos vegetación para controlar el proceso de erosión. Pero en términos generales, lo que aquí tenemos un poco como de lo mismo que ya mencionamos ahorita de los efectos de la vegetación. En particular hablamos de cómo se modifica la escorrentía y la recarga subterránea, es decir, la recarga de acuíferos por parte de las coberturas boscosas. En términos generales es lo que ya mencionamos, entonces no nos quedemos ahí, sigamos camino. Y hablemos del refuerzo. Entonces, vemos sistemas de raíces a lo largo del perfil del suelo, permite que el suelo tenga una mayor resistencia a esos deslizamientos. Hay diferentes modelos y lógicamente cada condición particular de suelo demarcará que una vegetación pueda ser más o menos útil para el propósito de estabilizar. Ahí tenemos varias, observamos en la parte de arriba, por ejemplo. Ahí el efecto de la vegetación, por ejemplo, es un efecto contrario de estabilizar. Precisamente ahí nos está generando, por concepto de peso de la vegetación, un factor de inestabilidad elemental de una ladera. Y con ello estamos entonces obteniendo un, digamos, efectivo refuerzo del suelo. Entonces, aquí 4 de los efectos desde el punto de vista del refuerzo. Uno primero, y estando unos árboles cerca a otros, cerca unos de otros, también impiden el movimiento lateral del suelo. Ese es un efecto de refuerzo. Y el peso de la vegetación que les mencionaba ahorita, el peso de la vegetación puede ser positivo o puede ser negativo. Negativo será, por ejemplo, los casos que acabamos de hablar, cuando el peso de la vegetación es muy alto y no alcanzan los sistemas de raíces a penetrar adecuadamente sustratos competentes en profundidad. En estos casos, el enlace que hay entre el suelo y el agua, es decir, muchas de las zonas, muchas de las cuencas que están sufriendo desabastecimiento de agua o fuentes que están afectando fuertemente lo que estamos mencionando, pues hay distintos tipos de, digamos, intervenciones. Tenemos en algunos casos unas coberturas que se implementan en terreno de la conformación de barreras vivas, por ejemplo, y en otros casos mediante superficies, como tratamientos de superficie. Tenemos ahí, digamos, como dos grupos, si se quiere, los suelos, pero en particular utilizaban también para la separación de predios, que difícilmente la caña brava es una planta supremamente difícil de erradicar y más fácil entonces uno traza con el vecino venga, no, pues ya controlando la caña brava, porque ella se va metiendo, tiene una capacidad increíble para este tipo de cosas. Las barreras de
adicional en sitios donde no tengamos suelo. En un sitio totalmente desprovisto de suelo, no un saco de esto relleno de tierra negra, lo que estamos haciendo es restringir abordada generalmente por el país con políticas claras que incentiven la conservación del recurso, lógicamente del recurso suelo. Es decir, esto no se va arreglando con buenas intenciones, sino realmente con políticas